¿Qué se necesita para engañar a todo un país, robar millones sin dejar rastro o incluso vender monumentos nacionales sin levantar la menor sospecha? A lo largo de la historia, han existido individuos que, haciendo alarde de su inteligencia y destreza, han llevado a cabo estafas tan surrealistas que, de no ser por los testimonios de las víctimas y los documentos periodísticos de la época, creeríamos que se trata de historias de ficción. Estos no fueron simples ladrones, sino auténticos arquitectos del engaño, maestros del arte de la estafa que elevaron el fraude a niveles insospechados. Personas que fueron capaces de engañar a hombres de negocios, mafiosos, políticos, a instituciones poderosas e incluso a gobiernos enteros, con mentiras tan bien elaboradas que nadie logró sospechar que, detrás de la personalidad amable y gentil que todos ellos teatralizaban, se escondía uno de los timadores más grandes de todos los tiempos. En este video, exploraremos las historias de 6 estafadores que lograron engañar a miles de personas, que fingieron su muerte, que vendieron estructuras arquitectónicas o monumentos emblemáticos de una ciudad. Pero antes, si te interesa este tipo de contenido, recuerda suscribirte al canal y regalarnos un like. Ahora sí, comencemos con las historias. Su verdadero nombre era George C. Parker, y nació el 16 de marzo de 1860 en New York, Estados Unidos. Pero entre los varios seudónimos por los que fue conocido producto de sus estafas, los más prominentes fueron James J. O'Brien, alcaide Kennedy, Sr. Roberts y Sr. Taylor. George era fruto de un matrimonio irlandés que había emigrado a los Estados Unidos a mediados de siglo. Además de Parker, la pareja tenía otros 7 hijos, por lo que la situación económica en casa no debió de ser para nada favorable. Una vez terminados los estudios secundarios, Parker tomó la decisión de salir a buscar empleo para contribuir en los gastos de la casa. De esa época hay pocos testimonios, por lo que suponemos que fueron años irrelevantes, al menos en lo que a materia de engaños y estafas se refiere. Las cosas cambiaron el 24 de mayo de 1883. Aquel día en el que se inauguró el puente de Brooklyn, un joven Parker de 23 años de edad se encontraba en medio de aquella multitud que fue a presenciar el hecho. Mientras el resto de los espectadores se limitaban a admirar la colosal estructura de acero, el joven neoyorquino pensaba en el excelente negocio que tenía ante sus ojos. Unos meses después, Parker puso a la venta el puente por primera vez por unos $5,000. El negocio fue todo un éxito. Se dice que entre 1883 y 1928, Parker vendió la estructura unas 4.500 veces, llevándose consigo miles de dólares. Por aquella época, el joven imperio de los Estados Unidos de Norteamérica era considerado la capital de la libertad y el símbolo de la propiedad privada. A la tierra de las oportunidades llegaban miles de emigrantes, seducidos por el sueño americano y la esperanza de progresar y hacer fortuna. Las leyes y los vacíos legales de ese entonces eran aprovechadas por muchos para enriquecerse rápidamente incluso, hasta para llegar a conformar un monopolio y volverse despampanantemente ricos, como fue el caso de John Rockefeller. Fue precisamente ese entusiasmo social del que se aprovechó C. Parker para llevar a cabo una de las estafas más ingeniosas de la historia y probablemente la de más larga duración. Sus víctimas eran por lo general acaudalados europeos que llegaban a New York con el propósito de aumentar su fortuna. Se dice que el neoyorquino tenía sobornado a varios trabajadores del ferry de la ciudad que se encargaba de bajar a los emigrantes del transatlántico y de paso averiguar cuáles contaban con capital suficiente. Esta investigación facilitaba su labor. De alguna forma y en complicidad con algún que otro funcionario público, Parker falsificaba los documentos de propiedad del puente de Brooklyn y más adelante lo vendía a sus víctimas. Parker tenía una excelente propuesta con la que seducía a los potenciales compradores.
Al ser el puente un enlace fundamental entre Manhattan y los barrios que emergían en la periferia de New York, les hablaba del potencial que había para ganar mucho dinero en muy poco tiempo. La idea era instalar un puesto de peaje en el puente y cobrarle a todo el que pasara por él un impuesto. La propuesta resultaba tan atractiva y parecía tan buen negocio que casi siempre las personas terminaban cayendo en la estafa. Parker, al igual que todos los de su calaña, era un tipo simpático, amable y elegante. El prototipo de persona del que nunca esperaría ser estafado. Se presentaba a los posibles compradores como el ingeniero James Haw, o Brian, o cualquier otro de sus alias, ya que los cambiaba con la misma frecuencia que a sus calzones. Parker les aseguraba que era uno de los responsables de la construcción del puente, copropietario y administrador del mismo. Durante la conversación, les dejaba caer con picardía frases que daban a entender que él estaría dispuesto a deshacerse del puente, todo a modo de sugerencia. Luego, colocaba a la conversación la cereza del pastel. Al ser un hombre apasionado por su trabajo, prefería emplear su tiempo a consagrarse como uno de los más grandes ingenieros del país, que dedicarse a administrar una propiedad por el resto de su vida. Para concluir, les decía que, si aún no se había decidido a vender el puente, era por una sola razón, el no haber encontrado a alguien capaz de pagar el valor del mismo, por lo que él estaría dispuesto a venderlo por un precio inferior. El hombre le daba un recorrido a las víctimas por el puente, mientras le narraba de manera amena los detalles de su construcción y le mostraba los lugares donde podían ubicar los puestos de peaje. Durante la visita, habían supuestos trabajadores del puente colocados de manera estratégica que al ver al ingeniero J. O'Brien acercarse, lo saludaban con gestos de admiración y respeto. Una vez convencido y ultimado los detalles, C. Parker llevaba al comprador a una de sus oficinas, que lógicamente cambiaba después de cada robo, y les ponía sobre la mesa el título de propiedad del puente, el contrato de compraventa y todos los requisitos legales necesarios para transferir la propiedad a su nuevo dueño. Al principio, las cosas no le salían del todo bien y en no pocas ocasiones fue acusado de estafa y llevado a prisión por cortos periodos de tiempo al no consumarse el delito. En la prisión se dedicó a perfeccionar la estrategia de su estafa y de tanto repetirla, se fue haciendo cada vez más efectiva, a tal punto que durante años se mantuvo lejos de los tribunales y las prisiones. Una vez adquirido el puente, el nuevo propietario montaba su puesto de peaje, pero no pasaba mucho tiempo para que llegaran las autoridades a las que, tras mostrarles su falso contrato de propiedad, era notificado de la estafa. La venta fue repetida una y otra vez, todas las semanas a lo largo de 45 años. Lo único que cambiaba eran dos cosas: el nombre del dueño y la dirección de la oficina. Una vez que C. Parker se dio cuenta de que podía vender con tanta facilidad el puente de Brooklyn, pensó que no sería tan complicado vender otras cosas, incluidos lugares emblemáticos y monumentos, por lo que se puso a ingeniar un nuevo plan. Para esto, se hizo pasar por el nieto del general y expresidente de los Estados Unidos, Ulysses Simon Grant. Como heredero del mausoleo erigido en su honor, el estafador se mostraba profundamente indignado por el deterioro y el abandono en que el gobierno tenía el mausoleo. Al él no tener los recursos económicos necesarios para restaurarlo, decía estar dispuesto a ceder una parte de la propiedad a quien decidiera financiar el proyecto. Para ello, visitaba a los empresarios más acaudalados de la ciudad que, seducidos por la posibilidad de adquirir parte de los derechos de uno de los principales símbolos de patriotismo de la nación, terminaban cayendo en el engaño. A los pocos meses de repetirla de manera reiterada, la estafa fue descubierta y publicada en los periódicos de la nación, por lo que Parker se vio obligado a cambiar de producto. Para vender la Estatua de la Libertad, el Madison Square Garden y el Museo Metropolitano de Arte, se dice que Parker utilizó la misma estrategia que para la venta del puente. Falsificaba un título de propiedad,
utilizaba una identidad falsa y apelaba a su gentileza y educación para convencer a los potenciales compradores. Aunque a diferencia del puente de Brooklyn, con el paso del tiempo se le fue haciendo más difícil comercializar estos productos, ya que eran dirigidos a estadounidenses, que se fueron familiarizando con su estrategia y poniéndose al día con sus estafas. En 1908, Parker es detenido, después de más de una década sin pisar un centro penitenciario. Fue esta detención la que dio lugar a lo que fue considerado en esa época uno de los escapes más épicos llevado a cabo por un reo. Cuentan que esta era la historia que más repetía a los reclusos en sus últimos días en la cárcel del Sing Sing, porque los hacía vibrar de emoción y quizás le transmitía la esperanza de que en algún momento lograrían escapar del lugar. A los pocos días de ser detenido, C. Parker es conducido al tribunal de la ciudad, donde el juez le informaría de los cargos que habían sido levantados en su contra. Como todos los reos, llegó a la institución de justicia esposado, pero en la sala del tribunal le fueron retiradas las esposas. Ese día, el juez demoró más de lo normal en llegar a la audiencia. Al ser verano, el calor en el recinto era abrasador, por lo que el sheriff se quitó el abrigo y el sombrero y los colgó sobre una silla del juzgado donde, además de ellos dos, había un par de empleados más. En un momento de descuido del sheriff, Parker, ni corto ni perezoso, se puso el abrigo, se colgó el sombrero, se levantó de la silla y tomó dirección a la puerta. Nadie lo vio salir de la sala ni caminar por los pasillos del edificio, excepto el policía que estaba en la entrada, quien al ver acercarse a quien creyó ser un sheriff, le saludó. Pero Parker, imbuido por la euforia y la premura de la fuga, ni siquiera se detuvo para devolverle el saludo. Las autoridades no tuvieron más noticias de Parker, hasta 20 años después. Durante 20 largos años Parker siguió dando pequeños golpes, aunque cada vez más lejos de New York, donde ya media ciudad le conocía. En 1928, y a los 68 años de edad, es detenido mientras trataba de estafar a un banco con un cheque falso de unos $150, una friolera para un estafador de su categoría. Ese año fue condenado a cadena perpetua por estafas reiteradas y enviado a la famosa cárcel del Sing Sing, donde pasaría el resto de sus días. Según se cuenta, en las conversaciones que mantenía con el resto de los presos, decía que solo había un estafador en el mundo que estaba a su altura, y era Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. George C. Parker murió en esa misma prisión en 1937, a los 76 años de edad. Al escuchar la palabra estafa piramidal o esquema Ponzi, lo primero que a muchos nos puede venir a la cabeza es el nombre Joseph Madoff, o para quienes están familiarizados con el mundo de las criptomonedas, la estafa de la empresa OneCoin o el tristemente célebre Sam Bankman-Fried y su exchange de criptomonedas FTX, que en 2022 sacudió los cimientos del mundo cripto, pero fue Carlos Ponzi quien puso este modelo de estafa de moda, aunque como muchos erróneamente afirman, no fue su creador. De su pasado se sabe que Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Pozzi, como era su verdadero nombre, era oriundo de Lugo, Italia, y nació un 3 de marzo de 1882. Ponzi creció en una familia pobre, alejado de la modernidad del nuevo siglo y de las oportunidades que ésta ofrecía. Consciente de que en su natal, Italia, las probabilidades de salir adelante y tener una vida decente eran prácticamente nulas, decide embarcarse hacia los Estados Unidos. Al llegar a Norteamérica a sus 21 años de edad, trabaja como camarero y lavaplatos en hoteles y restaurantes de Boston. Así estuvo durante unos años, hasta que, mediante la recomendación de un conocido, consigue trabajo en un banco en Canadá. Es precisamente trabajando para esa entidad financiera donde da inicio a su carrera delictiva. Tras un intento de falsificación de un documento de identidad de una anciana,
a la que pretendía robar los ahorros depositados en el banco, Ponzi es descubierto y condenado a 3 años de cárcel. En 1911, vuelve a estar tras las rejas, luego de terminar involucrado en un negocio de contrabando de emigrantes italianos. Por el hecho fue condenado a una pena de casi 2 años de prisión, pero este era solo el comienzo. Al salir trabaja como bibliotecario, pintor, vendedor de autos y otros oficios. No es hasta 1917 que decide regresar a Boston, donde por fin encuentra su camino a la riqueza. Efímera, pero riqueza al fin. Después de pasar por varios empleos y ya cansado de obedecer órdenes y lidiar con jefes, Charles se lanza al emprendimiento y se convierte en corredor comercial. Durante un tiempo trabaja para algunas empresas, pero finalmente decide montar su propio negocio. Es entonces que Ponzi descubre una veta de oro en los cupones postales que se utilizaban para enviar cartas entre países. Una veta que, bien explotada, podía producir jugosas ganancias. En 1919, tras emprender el proyecto con el que estaba convencido que se volvería millonario, la Guía del Comerciante, Ponzi hace un descubrimiento que le cambiaría la vida. La Guía del Comerciante era una publicación gratuita que se financiaba por medio de la publicidad. Según su estimación, el negocio debía tener un margen de beneficio de unos $15,000 durante los primeros 6 meses. La Guía del Comerciante finalmente fracasó, pero fue gracias a ella que encontró el camino que tanto había buscado. La idea que luego definió como una manzana madura a la que no habría sido humano si no le hubiera dado un mordisco. Una tarde en la que Ponzi revisaba la correspondencia, encontró una carta de una compañía española que le pedía una copia de la Guía del Comerciante para hacerla llegar a España. Para ello, enviaron unos sellos de respuesta internacional, cupones prepagos que permitían realizar envíos al remitente desde el extranjero, sin coste para el emisor. Por un acuerdo internacional, los cupones no tenían en cuenta la fortaleza de la moneda de cada país, ya que eran emitidos por la Unión Postal Universal. Los sellos emitidos en países con monedas depreciadas se podían cambiar por sellos en Estados Unidos. Producto de la inflación por la que atravesaban algunos países, los sellos podían comprarse a muy bajo precio y enviarse a Estados Unidos, donde se cambiaban por estampillas del correo. Era como si en la actualidad pudieras comprar un sello en Estados Unidos por $1 y venderlo en Europa por €1, y al convertir este euro a la moneda anterior, tendrías $1.10. Para los que están familiarizados con el mundo cripto, sería como hacer arbitraje de criptomonedas. Al percatarse de esta distorsión, Ponzi también se dio cuenta de la enorme rentabilidad que podría tener este negocio. Temeroso de que alguien se le adelantara y le robara la idea, crea la empresa Securities Exchange Company de venta de cupones de respuesta postal. Las fabulosas rentabilidades que promete hace que algún que otro inversor dubitativo toque a su puerta. Un mes después, cuando ven el jugoso retorno de su inversión, la voz se corre y todo se sale de control. Charles Ponzi, el bibliotecario, pintor, vendedor de autos, corredor comercial y estafador italiano, ahora era el hombre más solicitado de todo Boston. La empresa creada por Ponzi era una sociedad sin socios que tenía un solo empleado, él. Y aunque puede que sus habilidades como inversor fueran cuestionables, su poder de convencimiento no. Fue esto lo que le facilitó el camino, ya que las personas le empezaron a entregar el dinero con entera confianza. Cuentan que en una ocasión, uno de sus primeros clientes, quien era un vendedor de muebles, entró airado a su oficina reclamando unas cuotas atrasadas de una compra hecha a plazos. Media hora después, salió del lugar sonriente, sin cobrar su dinero, y convencido por Ponzi de prestarle $100 a cambio de devolverle 200 en 60 días. La promesa que le hacía a los inversionistas era que, por la cantidad de capital que depositaran, recibirían una ganancia del 50% en 45 días o 100% pasado los 3 meses.
Otro dato es que Ponzi no limitó la cantidad de depósito, por lo que podían invertir $1 si era lo que tenían. El estafador sabía que el éxito del negocio no estaba en la cantidad de dinero, sino en el número de clientes y en la confianza que fuera capaz de generar. Unos meses después, la pequeña bola de nieve había comenzado a descender de la colina. Se había convertido en una enorme avalancha que muy pronto destruiría todo lo que se interpusiera en su camino. Todo Boston se enriquece rápidamente con Charles Ponzi, el creador de fortunas, un moderno rey Midas. Préstale tu dinero de $50 a $50,000 y en 90 días te devuelve el doble de lo que le diste. Así rezaba el periódico The Evening Post de New York, quien se hacía eco de lo que estaba ocurriendo en la ciudad vecina. La gente corría con las manos llenas de dinero hacia su oficina. Hipotecaban sus casas, tomaban sus ahorros, vaciaban sus cuentas bancarias. Absolutamente nadie quería quedar fuera de la nueva fiebre del oro. La riqueza es como la suerte, debían de pensar algunos, nunca toca 2 veces a la misma puerta, y esta era la oportunidad que muchos llevaban años esperando. En las afueras de la oficina se aglomeraba la muchedumbre, impaciente por depositar su dinero. Gente de toda clase social se entremezclaba, se empujaba, se maldecían. Todo por lograr acceder a una rebanada del pastel. El lugar era un caos total, que ni los 12 policías que Ponzi se vio obligado a contratar para mantener el orden, lograban controlar aquel amasijo de pueblo. La empresa fue investigada en varias ocasiones por las autoridades, pero nunca encontraban nada. Ponzi no tenía un método para convertir los sellos en dinero efectivo, pero a esas alturas ya eso no importaba. A los pocos días, decidió dejar de comprar sellos y comenzó a pagar a los inversores con el dinero que ellos mismos depositaban. Para que esto funcionara, era imprescindible un aumento constante de clientes, por lo que decidió reclutar agentes comerciales a los que le ofrecía el 10% de lo que invirtiera cada cliente reclutado por ellos. De este modo, Ponzi se convirtió en un hombre rico y respetado al que todos querían llegar. El hombre con el que siempre soñó. Adquirió propiedades inmobiliarias, compró un banco y se estaba dando la vida por la que siempre había luchado. Pero la felicidad a veces dura poco y el engaño también. El sueño de Ponzi era solo eso, un sueño, del que tarde o temprano debía despertar. El 24 de julio de 1920, el periódico Boston Post publica un artículo en que se afirma que la compañía de Ponzi está valorada en unos $8.5 millones. Lo que nadie sospechaba es que en vez de millones, la compañía de Ponzi solo estaba llena de humo. 2 días después, su oficina de Boston recaudó unos $15 millones. Aquel fue el día más lucrativo para su empresa, pero también el que marcó el inicio de la fatídica debacle. Esa mañana, el Boston Post, desde donde hacía tiempo ya se sospechaba que lo de Ponzi era un Ponzi, publicó una nota estremecedora que sacudiría los cimientos de su imperio. El artículo hacía énfasis en que, por un lado, siendo un negocio tan rentable, era bien extraño que el señor Ponzi no invirtiera su propio dinero en él. Por otro lado, y esto era lo verdaderamente alarmante, para hacer frente a las deudas contraídas por la Securities Exchange Company, se necesitaban un total de 160 millones de sellos postales, pero solo habían 27,000 cupones en circulación en todos los Estados Unidos. El artículo desató una verdadera tormenta en la ciudad y el rumor de que la empresa de Ponzi estaba en la quiebra corrió como pólvora por las calles de Boston. Si las colas el día 26 de julio para depositar dinero parecían interminables, el 27 ya eran infinitas, pero para retirarlo. Al gobierno no le quedó otra salida que abrir una nueva investigación y ordenar a Ponzi que dejara de aceptar inversiones mientras ésta concluía. Cuando los agentes le preguntaron cómo hacía para convertir los cupones en dinero, Ponzi volvió a dar las mismas respuestas incoherentes de siempre
y se justificaba diciendo que este era su secreto. Pero pronto se descubrió que no había ningún mecanismo ideado por él para ello, que de hecho, hacía mucho tiempo Ponzi había dejado de comprar las estampillas, no invertía dinero en nada y pagaba a los viejos inversores con el dinero de los nuevos. La empresa tenía un déficit de más de $7 millones, por lo que era insolvente para hacer frente a las deudas contraídas. La quiebra de la empresa no solo se llevó ahorros de familias, pensiones de jubilados y dinero de hipotecas inmobiliarias, también arrastró consigo a una docena de bancos que, al igual que la Securities Exchange Company, no les quedó más remedio que declararse en bancarrota. Ponzi había hundido con su ingenio a medio Boston en la ruina, algo que le costó una nueva temporada en prisión. Finalmente, se declaró culpable por fraude postal y fue condenado a 5 años de cárcel, de los que solo cumplió 3. Al salir en 1924, se encontró con nuevos cargos, esta vez levantados por el estado de Massachusetts por estafa y latrocinio. La pena era entre 7 y 9 años, por lo que aprovechó la fianza y, en lo que el tribunal emitía el fallo, escapó a Florida, donde puso en marcha una nueva estafa. Al llegar a Florida, falsifica su identidad y crea una nueva empresa llamada Charpon Land Syndicate, que supuestamente se dedicaba a comprar y vender parcelas de tierra. En esta ocasión, las ganancias sobre la inversión ascendían a un 200%. Todo iba bien hasta que el gobierno de Florida decidió cerrar su empresa, por vender certificados de deuda sin los permisos requeridos. Al no poder pagar a sus acreedores, desaparece de la ciudad para reaparecer en Texas, desde donde pretendía huir a Italia. Pero es capturado cuando intenta abordar un barco mercante. Ponzi es devuelto a prisión, donde cumple 9 largos años. Tras ser liberado en 1934, termina siendo deportado a Italia, ya que nunca adquirió la ciudadanía norteamericana. Con la ayuda de un primo que tenía un puesto importante dentro del gobierno fascista de la época, consiguió comenzar a trabajar en el servicio internacional de la aerolínea Ala Litoria. Más adelante, se estableció en Brasil como director comercial de la aerolínea, hasta que en 1941 el gobierno de Brasil canceló el permiso de la aerolínea para operar en el país. Desempleado y atrapado en Brasil como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió como pudo. En 1948 sufrió un derrame cerebral que dañó su vista y le provocó una parálisis motora parcial. Murió en un hospital de Río de Janeiro el 18 de enero de 1949. Su verdadero nombre es Stephen J. Basham y nació el 14 de septiembre de 1957 en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. En sus primeros 30 años llevó una vida relativamente tranquila. Russell se desempeñaba como ejecutivo en una empresa de servicios de alimentos, por lo que, al menos económicamente, todo en su vida iba bastante bien. Pero todo cambió a principios de 1990, cuando, producto de su homosexualidad, fue despedido de la empresa. Al volverse de conocimiento público su orientación sexual, los empleados del lugar se mostraron descontentos, por lo que la gerencia tomó la decisión de mandar a Russell al paro. Una vez consumido todos sus ahorros, Steven decide que tiene que hacer algo. Es entonces que se le ocurre fingir un accidente de resbaló y caída para cobrar una póliza de seguro. Tras la investigación correspondiente, se determina que Russell había falsificado los documentos, por lo que finalmente es arrestado y condenado a 6 meses de prisión. A las 4 semanas de haber ingresado al centro penitenciario del condado de Harris, Russell escapa de la prisión el 13 de mayo de 1992. Durante el horario en que los reclusos eran llevados al patio, Russell se hizo de un walkie-talkie que un guardia despistado dejó sobre una mesa. El tránsfuga se dirigió a su celda, donde tenía escondido un juego de ropa de civil que inmediatamente se colocó,
Minutos después, Steven salió caminando por la puerta del penal con el walkie-talkie colgado a su cintura, como un guardia más que concluía su jornada laboral. La razón principal tras la fuga de Russell era ir a cuidar de su pareja Jimmy Campbell, quien se encontraba delicado de salud. Jimmy padecía una enfermedad que por aquellos años era bastante novedosa y mortal, el SIDA. Un mes después, Russell fue detenido nuevamente y conducido de vuelta a la cárcel del condado Harris. A las 3 semanas de su detención, Campbell perdió la batalla contra el SIDA. En su estancia en prisión, Russell conoce a Philip Morris y comienza una relación con él. Tras ser puestos en libertad, Russell le promete a Philip darle una vida de ensueño si éste permanece a su lado. Decidido a todo por su nuevo amor, Russell, que era un hombre inteligente y bien preparado, consigue un trabajo como director financiero de la empresa estadounidense North American Medical Management. La empresa era una de las principales administradoras de redes de proveedores médicos de los Estados Unidos. El puesto le permitía a Russell manejar grandes sumas de dinero, por lo que éste, decidido a cumplir su promesa, se dedica a malversar miles de dólares de la empresa. Cuando por fin es descubierto el faltante, ya Russell había desviado más de $800,000. Al ser descubierto, Russell es detenido y acusado por el delito de malversación de fondos, por lo que es enviado nuevamente a prisión. El juez, considerando los antecedentes de fuga de Russell, fija una fianza de $950,000. Steven tenía claro que esa fianza era impagable para él, por lo que tuvo que acudir nuevamente a su inteligencia y creatividad para mejorar su situación. Unos días después de haber entrado a prisión, Russell hace una llamada al Records Office del condado de Harris, haciéndose pasar por el juez de su caso. Después de dar algunas instrucciones y hablar de manera detallada sobre los cargos que pesaban en su contra, dicta una rebaja de la fianza. El monto pasó de casi $1 millón a tan solo $45,000. Como si esto no fuera suficiente, también se las arregló para falsificar el documento que le concedía la libertad bajo fianza y lo envió por correo a la prisión. De esta manera, Russell logró escapar nuevamente de la cárcel, aunque unas semanas después fue detenido nuevamente en West Palm Beach, tras ser rastreada una llamada telefónica que sostenía con un amigo al que le imploraba por un préstamo. Una vez concluido el juicio, Russell fue condenado a 45 años de prisión por el fraude y enviado al centro penitenciario de máxima seguridad de Huntsville, en Texas. Luego de unos meses en el penal, Russell comenzó a idear una nueva fuga, aunque sabía que, al estar en un centro de máxima seguridad, debía de ser mucho más ingeniosa que las anteriores. Desde que llegó al recinto penitenciario, Russell se dio cuenta de un detalle que no pasó desapercibido para alguien como él. Entre los desechos de la basura, habían decenas de marcatextos de color verde, el mismo color del uniforme que llevaban los médicos de la prisión. Con el pretexto de coleccionarlos, Russell comenzó a recoger todos los marcatextos de color verde que se encontraba. Cuando tuvo la cantidad suficiente, les extrajo la tinta y la utilizó para teñir uno de sus uniformes de reo. El uniforme blanco absorbió el color verde de los marcadores, el color del uniforme que utilizaban los médicos del penal. Steven esperó el momento oportuno para poner en marcha su arriesgado plan. Una mañana en la que los reos de su cubículo fueron sacados al patio, Russell se quedó en su celda, donde se cambió y unos minutos después salió. Con la seguridad y la seriedad que caracteriza a todo estafador, caminó hacia donde estaba el oficial que tenía las llaves del recinto y le pidió que le abriera la puerta, alegando que había ido a revisar a un paciente y por error había terminado encerrado en el pabellón. El carcelero, al que jamás le hubiera pasado por la cabeza que aquel médico era en realidad un reo, se dirigió hasta la puerta y dejó salir Russell. Una vez fuera de su cubículo, a Steven se les fueron abriendo puerta tras puertas todos los compartimentos del penal, hasta salir caminando por la entrada principal,
como uno de los tantos trabajadores de Huntsville, una de las prisiones más seguras del estado de Texas. Al salir del centro, se dirigió a la casa más cercana del lugar. Tocó la puerta y le abrió un hombre, al que le explicó que era médico de la prisión y que su coche se había averiado. Como era un lugar despoblado, quería saber si le podía acercar hasta la ciudad para tomar un taxi a su casa, y él pagaría el viaje. El hombre, de manera gentil, aceptó llevarle, aunque con una sola condición: no recibir ningún pago a cambio. Al llegar a la ciudad, tomó un taxi hacia Houston, y allí se le perdió el rastro. Steven localizó a Morris, quien en ese momento se encontraba en libertad bajo fianza, ya que estaba siendo procesado por el mismo caso que él, y le propuso escapar juntos. Ambos se dirigieron a Biloxi, Mississippi, con el objetivo de ganar dinero en los casinos y mantenerse fuera del radar de las autoridades. Pero nada de esto dio resultado. Al poco tiempo de instalarse en la ciudad, Steven fue identificado y detenido. Unos días después, la policía dio también con el paradero de Morris, a quien le fue revocada la libertad condicional y fue puesto tras las rejas. En cuanto a Russell, fue trasladado a otra cárcel de máxima seguridad, desde donde esta vez le debía ser imposible escapar. Al menos, era eso lo que creían las autoridades. Además del cambio a un régimen de mayor severidad, la fuga le costó un aumento en su sentencia de 45 años. Una vez de vuelta tras las rejas, Russell puso en marcha el que sería el más arriesgado de sus planes de fuga, pero también el más épico. Como su primera pareja había muerto de SIDA, a Russell se le ocurrió que, fingiendo los síntomas de la enfermedad, podía ser trasladado del recinto penitenciario a una clínica, de donde le sería mucho más fácil escapar. Para lograrlo, Russell dejó de comer y comenzó a ingerir laxantes que le provocaron síntomas similares a los que padecían los pacientes con VIH. Antes, ya había hecho algo muy importante para llevar a cabo su plan: falsificar un registro médico donde se decía que era paciente de VIH hace unos años, el cual logró cambiar por el registro que estaba en los archivos de la prisión. Steven llegó a pasar varios días en coma, como consecuencia de las acciones extremas que llevó a cabo para que las autoridades se creyeran la gravedad de su caso. El deterioro de la salud de Russell era tan evidente que se decidió cambiarle el régimen, ya que se asumía que era un paciente en fase terminal de la enfermedad. Le fue concedida la libertad condicional y posteriormente fue trasladado a un hogar de anciano para que pasara sus últimos días allí. Unos meses después, la Junta de Libertad Condicional de la cárcel recibió una llamada telefónica de un doctor especialista en el virus, quien le informó que estaban buscando pacientes con VIH que estuvieran interesados en participar de un tratamiento experimental. La Junta se puso en contacto con Steven Russell, quien, sin pensarlo dos veces, aceptó. Lo que la Junta de la Libertad ignoraba era que el supuesto especialista que llamó a la institución no era otro que el farsante de Russell, y que el supuesto tratamiento era la forma que había encontrado para librarse de una vez y por todas de ellos. Unos meses después, llegó a la cárcel un certificado de defunción a nombre de Stephen J. Basham, donde se decía que éste había muerto en una clínica días atrás. Como ya deben de suponer, el certificado de defunción era falso, el muerto estaba más vivo que nunca, y la cárcel dio por cerrado el caso de Russell sin indagar en los detalles del hecho. Una vez libre, el siguiente paso era buscar la forma de sacar de prisión a su pareja. Morris estaba cumpliendo sentencia acusado de ser cómplice de los delitos de Russell. Para lograrlo, este acudió nuevamente a la falsificación. En esta ocasión, adultera la tarjeta de barra de un abogado y se hace pasar por él. Luego, fingiendo ser el juez del caso de Morris, llama a la Estelle Unit, la cárcel donde se encontraba Morris, y solicita que éste sea trasladado para una prisión de Dallas, donde residía su abogado Jean-Louis, alias Steven Russell. Mientras esto ocurría,
El investigador que durante años había estado frente al caso de Russell, U.S. Marshals, visita la cárcel donde éste se debía encontrar y descubre que Steven había fallecido unos meses atrás. Pero la manera en que ocurrieron los hechos no lo dejó del todo convencido. Por su parte, Steven, para lograr sacar a su pareja de la prisión, necesitaba algo de lo que carecía en ese momento: dinero. Es por ello que, decidido a todo, pone en marcha otra de sus estafas. El 20 de marzo de 1998, Russell ingresa al Nations Bank de Dallas, fingiendo ser un millonario de Virginia. Steven solicitó un préstamo de $75,000, pero el empleado que lo atendió sospechó que algo no andaba bien y se lo notificó a la gerencia. Esta, de inmediato, llamó a la policía. Viéndose nuevamente atrapado, el hombre finge un infarto en medio del banco, por lo que es trasladado de urgencia hacia un hospital, pero queda bajo custodia del FBI. Russell, quien tenía puesta vigilancia las 24 horas del día, se las arregló para llamar al hospital por su teléfono celular y, haciéndose pasar por un agente del FBI, dio la orden para que fuera puesto en libertad. Y por absurdo que parezca, esto fue lo que ocurrió. Cuando el investigador U.S. Marshals fue informado del caso, no necesitó ver a Russell para saber que se trataba de él. Si antes tenía sus dudas, ahora tenía la certeza de que la historia del paciente de SIDA y el acta de defunción no fueron otra cosa que un gran fraude. El investigador se dio a la tarea de rastrear a Russell en Florida hasta que finalmente dio con su paradero. El 5 de abril de 1998, Steven es detenido en la calle cuando salió a recuperar un fax. Russell fue condenado a un total de 144 años en prisión, 99 años por los escapes y 45 años por las estafas anteriores. Desde 2010, Russell se encuentra en la unidad Polunsky, en el Departamento de Justicia Criminal de Texas, en un bloqueo de 23 horas, solo teniendo una hora libre al día para ducharse y hacer ejercicio. Su fecha de liberación de prisión está prevista para el 12 de julio de 2140. Ludópata empedernido y astuto jugador de póker. Falsificador perspicaz. Elocuente y políglota banquero. Inventor. Vendedor. Conde de la realeza europea. Funcionario del gobierno francés, pero sobre todo, embaucador profesional. Su único y verdadero oficio. Estas son algunas de las identidades asumidas por quien es considerado por algunos el más grande estafador del siglo XX. Para otros, fue sin lugar a dudas el embustero más grande de toda la historia. Robert Ventum Miller, mejor conocido como Victor Lustig, nació el 4 de enero de 1890 en Ostinė, Bohemia, una ciudad perteneciente al entonces Imperio Austrohúngaro. De su infancia, se sabe que creció en el seno de una familia acomodada y que su padre fue el alcalde de la ciudad. Como muchos políticos de su época, quería que su hijo estudiara diplomacia. Con ese propósito, su padre lo envía a estudiar a París, con la esperanza de que se convirtiera en un excelente profesional, debido a su rápido poder de aprendizaje y a su gran intelecto. Pero las cosas no salieron como la familia tenía pensado. En París, Lustig se convirtió en un ludópata y fue desarrollando un amor por el dinero fácil. Durante ese tiempo de amoríos y fiestas, también sufrió una cicatriz en el lado izquierdo del rostro, causada por el novio celoso de una mujer con la que mantenía una relación amorosa. Y sí, al parecer el señor conde no era bueno solo para estafar. Una vez terminada la escuela, Lustig comenzó a aplicar todo lo aprendido, pero el oficio que escogió estaba muy lejos de los deseos de su padre y de las normas éticas y morales, pero muy cerca de su verdadera vocación. Durante sus años como estudiante, logró hacer buenos contactos dentro de la aristocracia europea, lo que le abrió muchas puertas y en gran medida facilitó su trabajo. Como todo buen profesional del oficio de embaucar, Víctor fue descrito por quienes le conocieron como un sujeto refinado, locuaz y encantador. Era alguien que por sus modales y su elegancia al vestir,
Dejaba una muy buena impresión en quienes le conocían. Alguien que hablaba con fluidez varios idiomas y transmitía seguridad y confianza, a pesar de su rostro austero y de la innoble cicatriz que llevaba dibujada en su cara. La carrera. Fue en los transatlánticos que cubrían la ruta entre París y New York, a los cuales embarcaba con regularidad, en los que se llevaron a cabo sus primeras fechorías, viajes que más que un lujo, podríamos considerar como una imprescindible inversión para el auge de su negocio. Al viajar en primera clase, se relacionaba con personas de buena posición económica, a las que terminaba por llevar a la mesa de póker. Las primeras partidas casi siempre las perdía, lo que generaba en sus víctimas un clima de confianza, hasta que en una mano y de un solo golpe, le sacaba todo lo que habían ganado, y lo que no también. Luego de dedicarse a esto por un tiempo, fue descubierto y se le prohibió por parte de la naviera volver a abordar estos barcos. Bonos falsos. Sin empleo y acostumbrado a una vida de lujos, Víctor se radica en Estados Unidos, donde se hace pasar por el conde von Lustig, con el propósito de llevar adelante otro de sus golpes macabros. En esta ocasión, la víctima del hábil europeo sería una sucursal de un banco de Kansas. Tras adquirir 2 bonos falsos de $25,000 cada uno, el estafador se dirigió al banco donde ofreció dejarlos en garantía por un préstamo de $10,000 para comprar una casa. Al ser Lustig un supuesto miembro de la nobleza europea, el banco no dudó en ofrecerle el préstamo. Un día después, cuando la entidad Matrix descubrió que los bonos eran falsos, se dispuso a encontrar bajo cielo y mar al conde que era como se había presentado en sus oficinas el señor Lustig, pero a este pareciera que se lo hubiera tragado la tierra. Los dueños del banco, airados por la toma pelo, contrataron a una agencia de detectives privados que unos meses más tarde lograron dar con el paradero del farsante. Pero lo que ocurrió los dejaría atónitos. La intención del banco era recuperar el dinero y meter a Víctor a la cárcel, pero con lo que no contaban es que no estaban lidiando con un delincuente de poca monta. Con una jugada maestra, Lustig no solo se libró de ir a prisión, sino que hizo desistir al banco de cobrarle el dinero estafado. Al verse acorralado, el conde reconoció que sabía que los bonos eran falsos, pero les advirtió a los gerentes del banco que, de ser llevado ante las autoridades, el caso se convertiría en un evento mediático. Seguido de esto, les preguntó: ¿qué creen que va a pasar con todos sus clientes cuando se enteren que el lugar más seguro que tienen para guardar su dinero fue estafado por un ciudadano común? Ante el pánico de perder credibilidad y generar una corrida bancaria que los llevara a la quiebra, los dueños del banco le dejaron ir a cambio de una sola cosa: su silencio. La caja rumana. Con el ojo de las autoridades norteamericanas puesto sobre él como consecuencia de extendida mala fama, Víctor regresa a Europa y pone en marcha uno de sus más ingeniosos planes: la máquina mágica o la caja rumana. Para llevar adelante su estafa, contactó a varias personas y se hizo pasar por un importante inventor y hombre de negocios. Su más reciente creación era una pequeña máquina que escupía billetes de $100, como si de un cajero automático se tratara. Y es que si lo miramos de ese modo, su caja rumana fue la precursora de esos aparatos modernos. Lustig enseñaba a sus potenciales clientes la máquina mágica que había construido con la ayuda de un ingeniero. Un pequeño artefacto que podía reproducir billetes de $100 con solo introducir papeles en blanco dentro. La gallina de los huevos de oro solo tenía un pequeño problema: tardaba 6 horas en imprimir cada billete. 6 horas era precisamente el tiempo que necesitaba Lustig para desaparecer como si de Harry Houdini se tratara, sin dejar rastro de su paradero. La máquina, que era vendida por unos $30,000, el equivalente a unos $350,000 hoy en día, no era más que una caja con un espejo y algunos mecanismos, en la que el estafador introducía 3 billetes de $100 y un montón de papales en blanco.
Una vez pasadas las primeras 18 horas, la magia acababa y del artefacto solo salían papeles y más papeles en blanco, dejando al descubierto la estafa. Pero para entonces, ya el señor conde se había difuminado en medio de alguna urbe europea. La estafa de la Torre Eiffel. Corría el año 1925, cuando Victor Lustig, ya de vuelta en Francia, se encontraba sentado en algún café de París, cuando una idea, la más genial que había tenido hasta entonces, le iluminó como un gran destello de luz su mente. Mientras leía uno de los periódicos de la ciudad, se encontró con un artículo donde se hablaba de los problemas que el gobierno estaba enfrentando para mantener la Torre Eiffel. Los gastos en mantenimiento eran sumamente elevados y hasta pintarla resultaba sumamente costoso, por lo que se estaba deteriorando a tal punto que en unos años quedaría convertida a un montón de chatarra. Y claro, como bien dicen por ahí, donde un pesimista ve un problema, un optimista ve una solución. Indudablemente, Victor Lustig era de los segundos. Al instante tomó notas, escribió un guión, se inventó un personaje y creó el escenario perfecto para la obra. Lo primero que hizo fue buscar un falsificador para reproducir algunos documentos oficiales del gobierno. Luego, invitó a los principales comerciantes de chatarra del país a una reunión confidencial en uno de los hoteles más lujosos de París para discutir un posible acuerdo de negocio. Lustig se presentó como el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos. Explicó a los participantes el por qué habían sido ellos los seleccionados, haciendo mucho énfasis en el prestigio que tenían todos de empresarios honestos. Luego, puso sus cartas sobre la mesa. El gobierno lo había designado como negociador para elegir al concesionario al que se la vendería la torre. Les dijo, tras determinar que ésta debía ser desmantelada. Los costes de mantenimientos eran insostenibles, por lo que se había determinado que la mejor opción era venderla como chatarra. Eso sí, el asunto sería mantenido en secreto hasta que todo estuviera listo. El gobierno no quería provocar un descontento popular que los obligara a retractarse. Como la Torre Eiffel fue construida para la Exposición de París en 1889 y estaba destinada a ser removida del lugar por no encajar con la arquitectura de la ciudad, la idea de desmantelarla no parecía absurda. Por otro lado, era de conocimiento general las malas condiciones en que estaba su estructura. Lustig alquiló una limusina para llevar a los empresarios a una visita de inspección. El objetivo era aprovechar el paseo para tantear el terreno e identificar a cuál sería el más fácil de engañar. El elegido fue André Poisson, quien parecía ser el más inseguro de todos y sentirse fuera de los círculos internos de la comunidad de negocios de París. Pensaba que, mediante el acuerdo de concesión, podría escalar y estar a la altura del resto. A pesar de que la esposa de Poisson sospechó de Lustig, el negocio se terminó de concretar. Con $20,000 para comprar la torre y $50,000 de soborno para el funcionario público que garantizaría que su propuesta fuera la ganadora, el conde salió de la reunión con Poisson directo a la estación de París y abordó un tren rumbo a Viena. En su maleta llevaba la nada despreciable cifra de $70,000 en efectivo, el equivalente a más de 1 millón de hoy en día. Poisson se sintió tan humillado por la estafa que ni siquiera lo denunció a la policía, en parte porque estaba incurriendo en un delito de soborno y corrupción. Un mes después, Lustig volvió a París con la intención de repetir la dosis y seleccionó a otros 6 comerciantes de chatarra. En esta ocasión, uno de los empresarios sospechó que allí había gato encerrado y terminó por denunciar al conde ante las autoridades. Pero cuando éstas fueron a por él, Lustig ya estaba cruzando el Atlántico de camino nuevamente a New York. Al Capone. De regreso a Estados Unidos y por algún medio o persona, Lustig acabó conociendo y ganando la confianza de Al Capone, el mafioso más importante de la época. La estima de Al por Lustig llegó a tal punto que una ocasión este logró convencer al mafioso para que le diera $50,000,
que invertiría en un negocio limpio, como una forma de lavar el dinero. Lustig terminó guardando el dinero en una caja fuerte durante unos meses y luego se los dio de vuelta a Al. Le dijo que el negocio había salido mal, pero que le daría sus 50,000 y él correría con las pérdidas. Al Capone, sorprendido por la honestidad del hombre, decidió regalarle $5,000 como una manera de compensar lo que supuestamente Lustig había perdido. Al parecer, la verdadera intención de Lustig era huir con todo el dinero, pero luego pensó en las consecuencias de estafar a un hombre como Al Capone y decidió retractarse. De vuelta a Europa a vender bonos. En 1929, Lustig arriba a París con una identidad falsa y esta vez finge ser un banquero norteamericano. Su objetivo era vender bonos estadounidenses falsos, pero rápidamente es descubierto y tras una denuncia a la policía francesa, termina por primera vez tras las rejas. La estancia no duró mucho, ya que logró sobornar a un carcelero para que le ayudara a escapar de prisión. Una vez fuera, cambió nuevamente de identidad y se embarcó a rumbo a los Estados Unidos. Falsificación de billetes. Un tiempo después de llegar a Estados Unidos, conoce a Tom Shaw, un químico de Nebraska que era experto en fabricar placas para la impresión de billetes falsificados. Tom y Víctor se asocian y en muy poco tiempo logran inundar el país de billetes falsos, aunque Lustig, de manera audaz, se mantuvo en el anonimato. Pese a ello, el 10 de mayo de 1935 fue detenido por agentes federales y acusado por cargos de falsificación, luego de una llamada anónima. Más tarde, se supo que su amante, tras un ataque de celos, fue la persona que realizó la llamada. En ese momento no lograron encontrarle nada que lo vinculara con la falsificación, solo una llave que Lustig se negó a especificar de dónde era. Tiempo después, la policía dio con la ubicación de un armario en la estación de metro de Times Square al que pertenecía la llave. Dentro se encontraron $51,000 en billetes falsos y las placas con las que fueron impresos. Un día antes del juicio, Víctor Lustig logra escapar, pero es detenido 27 días después. Durante el juicio se declaró culpable de los cargos que se le imputaron y fue condenado a 20 años de prisión, que debería cumplir nada más y nada menos que en Alcatraz. Falleció en ese mismo lugar, el 11 de marzo de 1947, producto de una neumonía. Antes de morir, Lustig dejó escrito un manual para sus futuros discípulos conocido como Los 10 Mandamientos del Estafador. Los mandamientos están ligados a los métodos de persuasión y manipulación emocional. Algunas pueden ser muy útiles cuando intentamos ganarnos la simpatía de alguna persona e influir en ellas. Los mandamientos son los siguientes. 1. Escuchar a los otros con paciencia. 2. No mostrarles nunca aburrimiento. 3. Esperar a que la otra persona revele sus opiniones políticas y a continuación mostrarse de acuerdo con ellas. 4. Dejar que la otra persona muestre sus opiniones religiosas y a continuación mostrar las mismas opiniones. 5. Hacer una mención del sexo, pero no hacer más alusiones a ello salvo que la otra persona muestre un fuerte interés por eso. 6. No hablar nunca de enfermedades, a no ser que la otra persona muestre interés por el asunto. 7. Nunca husmear en la vida privada de otra persona, ya te hablará él de eso con el tiempo. 8. Nunca presumir. Deja que tu importancia sea obvia para tu interlocutor. 9. No ser desordenado. 10. No emborracharse nunca. En 1995, Nelson Sakaguchi, gerente del banco brasileño Banco Noroeste, recibió una llamada desde Nigeria. Al otro lado de la línea, alguien que se hacía pasar por el gobernador del Banco Central de Nigeria, el máximo órgano financiero del país. Esta figura le ofrecía una oportunidad única,
invertir $242 millones en un proyecto para construir un aeropuerto en la capital nigeriana, Abuja. La oferta incluía no solo una rentabilidad espectacular, sino también una comisión de $10 millones para Sakaguchi por su papel como intermediario. El supuesto gobernador del Banco Central de Nigeria terminó la conversación haciéndole saber a Sakaguchi que la misma oferta se le había hecho a otros bancos de todo el mundo. El propósito era más que evidente: poner al banquero brasilero en una posición en la que se viera obligado a tomar una decisión apresurada, ya que de demorar demasiado en aceptar la oferta, otro banco podría cerrar el negocio antes que él. Pero esta llamada era solo el comienzo de una compleja red de engaños. En realidad, el gobernador no era otro que Emmanuel Nwude, un astuto exdirector del Union Bank of Nigeria, un banco comercial privado. A pesar de tener una considerable fortuna, Nwude quería más, mucho más. Así que ideó un plan audaz: hacerse pasar por un alto funcionario del gobierno nigeriano y engañar a bancos extranjeros para que invirtieran en un proyecto ficticio. Sabía que para llevar a cabo esta estafa necesitaría no solo un equipo capaz, sino también un conocimiento profundo del sistema bancario internacional. Con la ayuda de 5 cómplices, todos con experiencia en el sector bancario, Nwude comenzó a enviar faxes a bancos de todo el mundo. Estos mensajes, redactados de manera oficial y profesional, supuestamente provenían del Ministerio de Aviación de Nigeria y ofrecían a los bancos la oportunidad de participar en un lucrativo proyecto para construir un nuevo aeropuerto en Abuja. Los mensajes se enviaron desde un número de fax perteneciente al gobierno nigeriano, utilizando contactos dentro del país para darle mayor credibilidad. Cuando el mensaje llegó a las manos de Sakaguchi, despertó su interés de inmediato. El banco ya estaba buscando oportunidades de inversión en mercados emergentes, y la carta del supuesto Ministerio de Aviación parecía una oportunidad perfecta. La idea no era del todo descabellada, teniendo en cuenta que Abuja había sido declarada 4 años antes como capital de Nigeria. Este tipo de decisiones, por lo general, vienen acompañadas de fuertes inversiones en infraestructura, logísticas y obras públicas, con el fin de desarrollar una ciudad que debe comenzar a crecer en densidad poblacional y que va a recibir muchos más visitantes. Lo que Sakaguchi no imaginaba es que estaba a punto de caer en una trampa cuidadosamente preparada. Poco después de recibir la carta, Nwude lo llamó, haciéndose pasar por el gobernador del Banco Central de Nigeria, Paul Ogwuma. Durante esa llamada, Nwude explicó en detalle la oportunidad de inversión y propuso una reunión en persona para discutir los términos. Nwude y su equipo decidieron que la reunión se llevaría a cabo en Londres, un lugar lejos de Nigeria y Brasil, para mantener la supuesta confidencialidad del proyecto. La construcción del aeropuerto estaba programada para comenzar en un plazo de 4 años, por lo que supuestamente no querían que se supiera nada en el país antes de comenzar la obra. En Londres, Nwude se hizo pasar por Ogwuma, mientras que sus cómplices asumieron roles de otros altos funcionarios del gobierno nigeriano. Nada hacía sospechar que Nwude y su equipo no formaban parte de una delegación oficial del gobierno de Nigeria. Para asegurar el éxito del engaño, reservaron un lujoso hotel, alquilaron una limusina para recibir a Sakaguchi y le presentaron planos falsos del aeropuerto, junto con contratos y documentos perfectamente elaborados que hacían que todo pareciera legítimo. En ese momento no existía el Internet, o al menos con el desarrollo de hoy, en el que puedes, mediante una simple búsqueda, dar con la identidad verdadera de un alto funcionario de un gobierno. Esto le permitió a Nwude usurpar la identidad del ministro Ogwuma y llevar adelante su engaño. Además, Nwude era un excelente falsificador y había recreado los documentos oficiales del gobierno de Nigeria a la perfección. Durante su tiempo como director del Union Bank of Nigeria, Nwude se había fotografiado junto al presidente de Nigeria y a casi todos los ministros, algo que le sirvió como coartada
para reforzar su engaño. Sakaguchi quedó completamente convencido de la autenticidad del proyecto. En esa reunión, Nuud y su equipo lograron persuadirlo para que el banco brasileño invirtiera los $242 millones. Sakaguchi incluso accedió a hacer un primer pago de $3 millones como depósito para asegurar la inversión, creyendo que estaba participando en una oportunidad única. Durante los siguientes 3 años, Sakaguchi transfirió la asombrosa suma de $242 millones a cuentas controladas por Nuud y su equipo, todo mientras mantenía en secreto la operación, incluso para sus superiores en el banco. Sakaguchi utilizó una estrategia bastante efectiva para impedir que la gerencia y los principales inversionistas se dieran por enterado de lo que estaba tramando. La táctica que utilizó fue no transferir ningún monto superior a los $6 millones por operación. ¿La razón? Él era el responsable de las transferencias internacionales del banco. Las operaciones que eran inferiores a los $6 millones las podía hacer sin reportarlas a sus superiores, pero todas las transferencias que excedieran esa cantidad requerían una aprobación previa por parte de la gerencia. Otra cosa es que las transferencias no se podían hacer todas a un mismo país, por lo que fue necesario utilizar varios bancos. Se utilizó una red de 17 bancos en múltiples países para dispersar los fondos y evitar la detección. Este cuidadoso manejo financiero permitió que la estafa continuara sin ser detectada durante años. Lo raro es que durante esos años nadie del equipo directivo detectara el fraude o se preguntara a dónde iba a parar tanto dinero. El Banco Noroeste no era una entidad financiera tan poderosa como para que desapareciera tanto dinero sin levantar sospechas, pero ocurrió. Mientras tanto, Nuud y sus cómplices vivían como reyes, invirtiendo el dinero en bienes raíces y otros activos en Nigeria y en todo el mundo. Para tranquilizar a Sakaguchi, Nuud le enviaba documentos, planos de construcción, contratos falsos y fotografías como muestra de los adelantos que se estaban llevando a cabo. Parecía cuestión de tiempo que la construcción real comenzara, pero solo eso parecía. Y todo marchó a las mil maravillas hasta que un hecho fortuito sacó a la luz el enorme déficit al que se enfrentaba el banco, lo que finalmente condujo a destapar la gran estafa en la que la entidad financiera había caído. El destino de Nuud y su grupo cambió cuando el Banco Santander, el banco más grande de España, expresó su interés en adquirir el Banco Noroeste. Durante el proceso de debida diligencia, en el que se auditan las cuentas, los fondos, las inversiones y las deudas de la entidad, se descubrió que faltaba una enorme suma de dinero del capital del banco brasileño. Los auditores rastrearon las transacciones y finalmente todas las pistas llevaron a Nigeria. Sakaguchi fue llamado a explicar la situación y no tuvo más remedio que admitir que había estado enviando dinero a Nigeria para un proyecto de un supuesto aeropuerto. El grupo de auditores y la gerencia del banco no daba crédito a lo que estaban escuchando. Sakaguchi había estado al frente del banco durante casi 20 años y su trabajo había sido encomiable. ¿Cómo era posible que una persona con sus conocimientos terminara cayendo en un engaño que a simple vista parecía infantil? Las investigaciones revelaron la magnitud del fraude, y las autoridades brasileñas y nigerianas finalmente lograron identificar a Emmanuel Nude y a su equipo como los responsables. Sin embargo, la corrupción en Nigeria complicó el proceso de llevarlos ante la justicia. Durante años, Nuud y su grupo lograron evadir las consecuencias gracias a sobornos y conexiones políticas. Incluso después de ser arrestado, Nuud continuó utilizando su riqueza para intentar comprar su libertad. Finalmente, en 2004, bajo la presión de la comunidad internacional y un nuevo gobierno nigeriano que intentaba limpiar la imagen del país, Nuud y varios de sus cómplices fueron llevados a juicio. Durante el juicio, Nuud intentó negociar, ofreciendo devolver una fracción del dinero robado a cambio de una sentencia reducida.
Sin embargo, la fiscalía presentó a Nelson Sakaguchi como testigo, quien describió con detalle cómo Nwude se había hecho pasar por el gobernador del Banco Central de Nigeria y lo había engañado para que transfiriera millones de dólares. Los bancos nigerianos, ante la amenaza de verse involucrados en la estafa, no les quedó de otra que revelar la identidad de los propietarios de cada una de las cuentas a las que se transfirió el dinero malversado. Con esta información, se logró llegar al fondo del asunto. Todas las pruebas apuntaban a Nwude y sus compañeros, pero surgió otro problema que dilató el juicio. Nigeria era un país donde no existían leyes contra el fraude financiero, por lo que no era posible llevar a Nwude y sus cómplices a prisión. El banco brasilero finalmente fue adquirido por el Banco Santander por un precio mucho menor que el valor real. El juicio contra Sakaguchi se celebró en Suiza por cargos de blanqueo de dinero y fraude financiero y monetario. Pese a argumentar que había sido víctima de una estafa, Sakaguchi fue condenado a varios años de prisión. Durante el juicio en 2004 contra Nwude, uno de los miembros de la banda murió de manera misteriosa. Aunque no hay pruebas, se cree que Nwude pudo tener algo que ver con esta muerte, ya que se sospecha que esta persona declararían en su contra y expondrían toda la trama de la estafa, con el fin de llegar a un acuerdo con la fiscalía y reducir su sentencia. El testimonio de Sakaguchi fue devastador para Nwude, quien al final no tuvo más remedio que aceptar un acuerdo con el gobierno. Acordó devolver $120 millones y pagar una multa adicional de 10 millones, a cambio de una sentencia de 5 años. Sin embargo, gracias a su habilidad para sobornar a las autoridades, Nwude solo cumplió 2 años de prisión antes de ser liberado. A pesar de haber devuelto parte del dinero, Nwude logró recuperar una considerable cantidad de propiedades y activos que había adquirido con el dinero robado. La historia de Emmanuel Nwude es una de las mayores estafas en la historia financiera moderna. Utilizando nada más que su ingenio y su conocimiento del sistema bancario, logró engañar a un banco entero y vivir una vida de lujo con el dinero de otros. Aunque finalmente fue atrapado, su historia sigue siendo un recordatorio de hasta dónde pueden llegar aquellos que están dispuestos a cruzar las líneas morales para alcanzar la riqueza. Hoy, Nwude es visto tanto como un villano como una figura fascinante, un hombre que desafió al sistema y casi se salió con la suya. Su verdadero nombre era Mithilesh Kumar Srivastava y era oriundo de Bangra, Siwan, provincia de Bihar, antigua Indias Británicas. Nació en 1912 y de su pasado como de su vida en general y de los detalles de muchos de sus robos no se conoce mucho. Lo poco que se sabe es que era el mayor de 2 hermanos y que su padre era el jefe de la estación ferroviaria del pueblo. Desde temprana edad su vida estuvo marcada por la falsificación, la usurpación de identidad y las estafas. Su primera víctima fue un vecino que le enviaba a depositar giros bancarios a su cuenta. Con el paso del tiempo, Natwarlal se percató que podía falsificar con facilidad la firma del hombre. Después de pensarlo mucho, el joven se dirigió hacia el banco y retiró un total de 1,000 rupias. Con el dinero en su poder, Natwarlal huyó a Calcuta, donde comenzó a estudiar una licenciatura en comercio, mientras a la par trabajaba como corredor de bolsa. Para esa fecha también intentó comenzar un negocio de telas, pero unos meses después quebró. Al ser su padre durante años el jefe de la estación ferroviaria, Natwarlal tenía información de primera mano sobre el transporte de mercancías. Información que le fue útil para dar alguno de sus golpes. Esto lo complementó con lo aprendido durante la carrera de comercio y con su trabajo como corredor de bolsa, oficio que le proporcionó un conocimiento profundo sobre el entramado bancario de la época. A todo esto, había que sumarle la habilidad que poseía para falsificar documentos oficiales y firmas, lo que le ayudó a llevar adelante múltiples estafas con éxito. Era el triunvirato perfecto.
En 1937 termina por primera vez a prisión, tras estafar a unos empresarios con la venta de 1 tonelada de hierro. Haciéndose pasar por el dueño del material, intentó vender el cargamento, pero fue descubierto y llevado ante las autoridades. Al salir de prisión, Natwar Lal cambia su estrategia y se dedica a un tipo de estafa que no le traería muchos problemas con la justicia. Por esa época, comenzó a visitar con frecuencia los burdeles de Calcuta. Se hacía pasar por un cliente e invitaba a las mujeres a beber unos tragos de licor antes de entrar a su habitación. El licor que les hacía beber estaba adulterado con alguna especie de somnífero. Una vez que se dormían, Natwar Lal tomaba las joyas, el dinero y desaparecía del lugar. Durante un tiempo se ganó la vida de este modo, hasta que consideró que era algo demasiado riesgoso, sobre todo porque existía la posibilidad de que en algún momento alguna de las chicas perdiera la vida. Utilizando diferentes alias y haciéndose pasar por funcionario del gobierno de la India, Natwar Lal estafó durante la década del 40 y el 50 a banqueros, joyerías, dueños de tiendas y extranjeros que visitaban el país. En una ocasión, Natwar Lal llegó a una tienda de relojes de lujo vestido elegantemente y haciéndose pasar por un funcionario del gobierno indio. Se mostró interesado en llevarse varios relojes, que según él, eran un encargo de un ministro para obsequiárselos a una delegación extranjera que estaba de visita en la India. Luego de revisar detalladamente la mercancía, realizó una orden por un centenar de relojes que pagó, extendiendo un cheque de 32,000 rupias al vendedor. Al día siguiente, cuando el dueño de la tienda se dirigió al banco para retirar el cheque, le informaron que este era falso. El hombre, indignado por el hecho, se dirigió a la sede del ministerio del que supuestamente Natwar Lal era funcionario. Pero al llegar le fue informado que allí no trabajaba nadie que llevara ese nombre y que el ministro no había realizado ningún encargo a su tienda. De esta forma y utilizando estrategias similares, Natwar Lal logró estafar a muchos empresarios prestigiosos de su país, a los que les vendía productos que llegaban a la estación ferroviaria de la que su padre era administrador, e inmuebles a los que le había falsificado el título propiedad. En 1950 estafó al Banco Nacional de Punjab por unas 650,000 rupias. Natwar Lal se dirigió a la institución a la que pidió un préstamo, dejando como garantía unos almacenes de arroz, de los que supuestamente era propietario. Según cuentan los habitantes de su pueblo, para el que Natwar Lal es un héroe y del que se sienten orgullosos, el estafador era una especie de Robin Hood. En varias ocasiones, Natwar Lal repartió parte de su botín entre los más desfavorecidos de la ciudad, lo que le granjeó la simpatía de la gente. Se dice que cada vez que aparecía por el pueblo, era como si hubiera llegado una personalidad o un alto funcionario político. La gente se aglomeraba a su alrededor, lo saludaban con admiración y respeto y lo protegían de las autoridades. En una ocasión, Natwar Lal organizó una fiesta para todo el pueblo en la que se comió y bebió como nunca. Todo, con dinero que había sido estafado a algún ricachón de Calcuta o a algún banco de Delhi. Al terminar la fiesta, el rufián repartió 100 rupias a cada uno de los habitantes más pobres de la ciudad y luego volvió a desaparecer. La historia en torno a la venta del Taj Mahal por parte de Natwar Lal no contiene muchos detalles. A grandes rasgos, se dice que Natwar Lal lo vendió en 3 ocasiones y en todas ellas a extranjeros. Con el Fuerte Rojo, el que se dice que vendió en 2 oportunidades, pasa algo similar. También se afirma que llegó a vender en una ocasión el Rashtrapati Bhavan y en otra la Casa del Parlamento Indio. Esta última venta incluía en el contrato a los 545 miembros del Parlamento. Se dice que la estrategia que utilizaba era la misma que el estafador neoyorquino C. Parker, de quien, por cierto, tenemos un video en este canal. Natwar Lal emitía un documento de propiedad falso y un contrato de venta que era validado ante un supuesto abogado. Una vez realizados los trámites pertinentes,
el estafador desaparecía por un largo periodo de la ciudad. Las víctimas de sus estafas solían ser siempre ciudadanos extranjeros, a los que podía engañar con relativa facilidad. A consecuencia de sus estafas, Natwarlal pasó varias temporadas en prisión. Se dice que alrededor de 20 años de su vida los vivió tras las rejas. Parecería mucho, pero para alguien que enfrentó 14 cargos de falsificación que la valieron una condena de 113 años, no lo fue. Es por ello que no resulta extraño que además de estafador, también fuera un hábil escapista. Se desconoce el número exacto de las veces que Natwarlal escapó de diferentes prisiones, pero hay dos casos que resultaron ser los más notables. En 1957, Natwarlal se encontraba recluido en la prisión de Kanpur, cumpliendo una de sus condenas. Luego de un tiempo en la cárcel, termina por hacerse amigo de uno de los guardias al que, una vez en confianza, le comenta sobre su intención de salir de allí y le ofrece una suma considerable de dinero para que le ayudara a lograrlo. De este modo, logró entrar a su celda un uniforme militar de contrabando. Natwarlal aprovechó el momento oportuno para disfrazarse y con ayuda del resto de los celadores del cubículo en que se encontraba y a los que también había sobornado, salió de la prisión por la puerta principal, mientras era saludado a su paso por el resto de los oficiales. Lo notable del hecho es que los guardias sobornados también terminaron por ser víctimas de una de sus estafas. Una vez que pudieron estar en un lugar seguro, abrieron la maleta que Natwarlal les había entregado a la salida de prisión, con el fin de dividirse el dinero. Para su desagradable sorpresa, se encontraron con que, debajo de los primeros billetes de cada fajo, Natwarlal había colocado miles de papeles cortados a la medida de un billete. Acudiendo a un nuevo engaño, el estafador indio había comprado su libertad. La otra de las fugas memorables tuvo lugar en 1996, a sus 84 años. Un Natwarlal enfermo y convaleciente que tenía que desplazarse en silla de ruedas había sido detenido nuevamente a principios de año. Unos días después, el estafador pidió ser trasladado a un hospital para ser tratado por una dolencia. Producto de su avanzada edad y el deterioro de su salud, las autoridades accedieron al pedido, teniendo en cuenta que en esas condiciones sería casi imposible que lograra escapar. Casi. El 24 de junio, acompañado de 2 policías, Natwarlal es llevado a la estación de tren de Nueva Delhi, desde donde se trasladarían hasta el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. En algún momento y producto de un inexplicable descuido, los policías que le custodiaban perdieron a Natwarlal del radar. Aquella vez fue la última que las autoridades y la justicia india tuvieron contacto con el estafador. El hombre desapareció en medio del bullicio y el desorden de la estación, probablemente ayudado por personas que estaban de antemano en el lugar y que le pusieron algún tipo de señuelo a los policías que le custodiaban. El abogado de Natwarlal solicitó en 2009 que se retiraran todos los cargos en su contra, al afirmar que éste había fallecido el 25 de julio de 2009, aunque el hermano del mítico estafador afirmó que en realidad ésta había muerto en 1996, el mismo año que había escapado de prisión por última vez. Como dato curioso, destacar que la veneración por la figura de Natwarlal en su pueblo ha llegado a tal punto que en 2011 los pobladores de Bangra pidieron que se construyera una estatua del rufián en el terreno donde se encontraba su antigua casa, con el fin de resaltar su legado y honrar su memoria.